Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y sí, como lo acaban de notar, vamos a estar subiendo 2 episodios a la semana de aquí en adelante. Ya redacté bastantes para poder estar trabajando. El día de hoy, en el episodio número 90, me parece que es especial. Y siendo el número 90, vamos a hablar de Spawn, que por ahí en los comentarios varios me lo han pedido. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Uy, si algo caracterizó la década de los 90 fue la separación de los artistas, dibujantes y escritores de las grandes compañías y la creación de lo que fue en su momento, bueno, sigue siendo, ¿no? Image Comics. Y bueno, ya en algún momento platicaremos sobre Todd McFarlane, ¿eh? O sea, aquí lo vamos a mencionar, pero Todd McFarlane requiere un episodio aparte. Y les voy a decir algo, Todd McFarlane lo vamos a tocar no solamente en Hablemos de Cómics, sino en mi otro podcast que es el de Digital Media Pitch, porque vamos a platicar sobre Todd McFarlane como emprendedor. Es una de las historias de éxito más importantes en el mundo de la cultura pop. Pero bueno. Hoy le toca Spawn, el antihéroe creado por Todd McFarlane. No solo redefine la estética oscura del cómic en los 90, sino que también es clave en la revolución editorial que dio paso a una nueva era para los creadores independientes. Spawn es venganza, dolor, redención, rabia, pero también es símbolo de libertad creativa, de romper con los moldes de la industria y de cómo un personaje salido del infierno puede convertirse en uno de los íconos más longevos y exitosos del cómic moderno. Spawn nace en el número 1, Spawn número 1, en el año 1992, creado, escrito y dibujado por Todd McFarlane, quien ya era una superestrella del cómic gracias a su etapa en The Amazing Spider-Man. Una de las cosas que hizo Todd McFarlane, que es bastante buena en el dibujo, es las telarañas. Todo el trabajo de detalle que le metía a las telarañas fue algo que llamó mucho la atención. Asimismo, el convertir a Spider-Man en un hombre que hacía poses muy extrañas, también fue una innovación dentro de ese dibujo. Un muy buen trabajo. Y bueno, imagínense, fue tan bueno que después le dieron su propio cómic, un cómic llamado Spider-Man. La portada de Spider-Man es una portada legendaria con un Spider-Man sentado, ¿no? Tipo en una telaraña. Y pues recuerden que es la época de las múltiples portadas, con la portada foil, la portada dorada, plateada, ¿no? De todo había. Y pues es una de las portadas más vendidas también. En medio de su desencanto con las políticas editoriales de Marvel y DC, que es esto de las políticas editoriales, que no puede haber escritor o dibujante por encima del personaje, y es entendible, McFarlane dijo, váyanse al carajo, y fundó, junto con otros dibujantes y autores, una editorial llamada Image Comics, bajo un lema simple pero poderoso: los creadores deben conservar los derechos de sus personajes. Y eso es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Bueno, pero bueno, eso lo platicaremos en algún episodio de Todd McFarlane en su momento. Antes de ser Spawn, existió alguien llamado Al Simmons, un soldado de élite y agente encubierto del gobierno americano. Un hombre brillante, un patriota se podría decir, pero también brutal y cuestionador de las órdenes que recibía. Traicionado por sus superiores y específicamente por su mejor amigo, Chapel, creo que así se llamaba, Simmons es asesinado en una misión encubierta. Tras su muerte, Simmons despierta en el infierno, donde hace un pacto con Malevolgia, creo que así se pronuncia,
uno de los señores infernales. A cambio de volver a ver a su esposa, Wanda, Simmons acepta convertirse en un Hellspawn, un guerrero infernal que servirá en el ejército del infierno. Recuerden que estamos hablando de los 90s. Entonces ya de entrada esto era controversial, ¿no? Un personaje el cual estuviera al servicio del demonio, de los demonios en el infierno, pues ya de entrada, pues ya era así como de, pues yo creo que en tu casa no te van a dejar leer esto. Pero como en toda historia trágica, el pacto tenía un precio oculto. Simmons regresa a la Tierra 5 años después de su muerte, desfigurado, sin memoria completa, y solo para descubrir que Wanda se ha casado con su mejor amigo, Terry, y tienen un hijo. Devastado, Simmons se convierte en Spawn, una criatura poderosa pero rota, atrapado entre el cielo, el infierno y su deseo de redención. Bueno, hablemos un poco de los poderes. Spawn es una de las entidades más poderosas en el mundo del cómic, pero su poder está limitado por una regla siniestra. Cada vez que lo usa, consume una porción de su energía infernal. Cuando esa energía se agote, será reclamado por el infierno, es decir, tiene un reloj de vida. Bueno, no es portada, hay una página emblemática donde entendemos que el poder de Spawn es muy superior. Spawn tiene aprisionados a todos los héroes de Marvel y DC, a los más poderosos en jaulas, y Spawn pasa por ahí, ¿no? Y es una imagen bastante icónica. Eh, entonces, habilidades que tiene Spawn: la manipulación de la necroenergía, la energía infernal, con la cual puede crear armas, curarse, invocar cadenas y capas vivientes. Digamos que el traje de Spawn es tipo un simbionte. De hecho, el diseño como tal de Spawn es muy parecido al de Venom, no una mera coincidencia. Tiene una fuerza descomunal, una velocidad impresionante y tiene una resistencia sobrehumana. Puede aplicar la teletransportación, la invisibilidad y el cambio de forma, dominio sobre criaturas demoníacas, y tiene una conexión con el inframundo y su jerarquía demoníaca. A lo largo de los años, su vínculo con el infierno, el cielo e incluso con otras fuerzas cósmicas se va transformando, y con ello su comprensión de su propósito en el mundo. Pero bueno, el primer número de Spawn fue un éxito sin precedentes, vendió 1.7 millones de copias, convirtiéndose en el cómic independiente más vendido de todos los tiempos. Fue la punta de lanza del fenómeno Image Comics, una editorial que nace de la migración de prácticamente los dibujantes y escritores más venerados de la época y cambia por completo la industria. Todd McFarlane, además de escribir y dibujar estos primeros números de Spawn, logra hacer de Spawn una marca poderosa, expandiendo las figuras de acción, series animadas, películas y más. Para los que hoy y desde hace más de 10 años están apasionados con el mundo de Marvel, el Snyderverse, el nuevo universo de James Gunn de Warner, bla bla bla, esto ya lo había hecho Todd McFarlane. Todd McFarlane fue un visionario. Lo que pasa es que, pues no tenemos memoria o muchas veces ignoramos esta historia. Spawn demuestra que no se necesitaba estar bajo el paraguas de Marvel o DC para crear un fenómeno cultural. De hecho, déjenme decirles, el primer número de Spawn, a ver, esto puede ser muy controversial. Considero que tiene el mismo nivel de prosa y el mismo nivel artístico que tiene Batman Return of the Dark Knight. Muy bien trabajado, a mi juicio. Y miren que no soy un fan de Spawn, ¿ok? Lo coleccioné en su momento y después me fue aburriendo un poco. Creo que hay algo que le falta a Spawn para poder reventar. Y miren que tiene un buen número de seguidores, eso me agrada mucho. Hablemos de algunas de las historias más relevantes y momentos claves en la historia de este personaje, que es larga. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? 1900, ¿qué quedamos? 1992.
para el 2025 que estoy grabando esto, o sea, este personaje ya lleva un buen rato. Una de sus historias emblemáticas, creo, Spawn, año 1. Esta es una serie limitada donde se regresa a los primeros días de Al Simmons como Spawn, con más profundidad emocional, detalles sobre su transición de soldado a ser infernal. Se explora mucho el tema de su culpa, sus intentos de recuperar a Wanda y su rechazo progresivo al infierno. Déjenme decirles que cada vez que digo el nombre de Wanda, ya no me puedo imaginar a la Wanda de Spawn. Me imagino a Wanda, la perrita de mis vecinos, que es una Shih Tzu, que es bien chistosa. Pero bueno, o a Wanda, la de los padrinos mágicos. Otra historia emblemática es Armageddon y The Endgame. Estas sagas redefinen la mitología de Spawn. Al Simmons decide destruir su cuerpo para evitar que el infierno y el cielo lo usen como un peón, pero su muerte no es el final. El manto de Spawn es tomado por otro personaje, Jim Downing, y Simmons regresa más adelante como una versión aún más poderosa y despiadada de lo que es Spawn. Como podrán ver, Al Simmons no es la única iteración de este personaje. Otro evento, ¿no?, importante en Spawn es Resurrection y el regreso de Al Simmons. Tras varios años con Jim Downing como el nuevo Spawn, Al Simmons regresa en Spawn 250, reclamando su manto con un nuevo propósito. Ya no solo ser un guerrero en conflicto eterno, ahora es un hombre que busca justicia más allá del bien y del mal, enfrentando ángeles, demonios y humanos corruptos por igual. Spawn 300 y 301. Estos números marcan un récord histórico. Spawn se convierte en la serie independiente más longeva de todos los tiempos. Con arte de grandes como Greg Capullo, Jason Shawn Alexander y el regreso de Todd McFarlane. Estos números celebran la longevidad del personaje y su evolución narrativa. De hecho, déjenme decirles que hay una serie de portadas del 300 en adelante, como va por ahí del 310, todas son dibujadas por Todd McFarlane y hacen homenajes a diferentes portadas donde él pudo participar y y pues se convirtieron en portadas de culto. Hay una la portada del 300, pues es una copia de la portada de Spider-Man 300, vienen diferentes. Hay otra portada donde el violador sale imitando la portada de un Wolverine. No recuerdo si la portada es de McFarlane, según yo sí. Otra portada donde Hulk está deteniendo el título de su cómic. Ahora aparece Spawn deteniendo el título. La portada del Amazing Fantasy número 15 también es homenajeada aquí. La portada de The Walking Dead también es homenajeada aquí. O sea, es una colección de 10, 12 portadas, si mal no recuerdo, bastante interesantes, que vienen desde portada, si mal no recuerdo, es en blanco y negro, a color, y creo que hasta venían algunas que eran vírgenes, es decir, sin nada de código de barras, etcétera. Les digo porque yo tuve todas esas y las vendí, y en Canadá se volvieron locos con esas portadas, ¿eh? Era difícil conseguirlas. Otro hito dentro del mundo de Spawn es Spawn Universe y The Scorched. En el año 2021, Todd McFarlane lanza el llamado Spawn Universe, expandiendo la mitología de este personaje con nuevas series y personajes derivados, como el King Spawn, que me parece que es una muy buena serie, Gunslinger Spawn, The Scorch. De hecho, me recordó muchísimo esta parte, Spawnverse, me recordó muchísimo a lo que se trató de hacer con Deadpool en algún momento en su cómic. No recuerdo si fue con McDugan o con quién fue lo que intenté, que era algo muy parecido a esto. Ahora, Spawn no solo es un personaje, sino es el eje de un universo sobrenatural donde nuevas fuerzas y versiones de Spawn liberan la guerra contra los planos celestiales infernales, ¿no? Spawn tiene una importancia cultural muy, muy fuerte. Fíjense,
O sea, rompió esquemas, abre caminos para la independencia creativa. La popularidad que tuvo en los noventas coincidió con una época donde los lectores creían historias más oscuras, protagonistas torturados, antihéroes y giros, bueno, sí, y giros que te tuvieran atrapado. Uno de los problemas que tuvo esta serie y que al día de hoy sigue presentando son las inconsistencias de su publicación. Hay veces que no llega en el siguiente mes y tarda un poquito más, sobre todo cuando Todd escribía y dibujaba. Y pues Todd además tenía que dirigir la empresa, empezaba todo el rollo este de las figuras de acción de McFarlane, etcétera. Entonces, ese es uno de los temas que siempre ha tenido. Em, Tiene un nivel artístico muy alto y una propuesta que mezcla horror, teología. Si a ti te gusta el rollo de la teología, creo que esta es una de las series que mejor lo trabaja. También está Hellblazer, me gusta mucho cómo lo trabajan con el personaje de John Constantine. Pero bueno, fíjense, ganó un premio Emmy por serie animada de HBO que se pasó entre el 97 y el 99. Ganó premio por narrativa adulta y oscura, ¿no? El impacto visual, el diseño de Spawn con su capa viviente, cadenas y ojos brillantes, pues se volvió un icono visual de los cómics. La diversidad, fíjense, es uno de los superhéroes, antihéroes, como le quieras llamar, en donde el protagonista era un afroamericano. Y el cómic se vendió muy bien. Spawn no solo es un antihéroe salido del infierno, es un símbolo de poder de la narrativa independiente, del arte que desafía convenciones y de cómo un personaje oscuro puede convertirse en un faro para quienes buscan redención en medio del caos. Y mientras el mundo sigue cambiando, Spawn continúa evolucionando con él, probando que los verdaderos íconos no se apagan, solo se vuelven más peligrosos. Así que si a ti te interesa Spawn, pues bueno, aquí te doy algunas razones para poderlo leer. ¿Conseguir Spawn en grapa es difícil? Realmente no. ¿Sale? Creo que hay precios bastante asequibles. Les digo, hace algunos años, durante pandemia, Spawn valió un montón. Hay una, bueno, no una, la mayoría de esas portadas que les digo del 300 en adelante al 312, una cosa así, son portadas muy caras en este momento. Pero algo que han hecho es que cada determinado tiempo sacan omnibuses que valen mucho la pena. El primero creo que abarca del 1 al 50 y pues vale la pena. Normalmente son en tapa blanda y pues bueno, creo que vale la pena, ¿no? Comprarlo así, pero si lo quieres en grapa, pues adelante, ¿no? También esto es una cuestión de gustos. Pues bien, para los que estuvieron escribiendo que hablara yo un poquito de Spawn, pues aquí está. Ya después platicaremos de algunas historias, porque hay que, digo, obviamente hay que trabajarlas, ¿no? Para poder comentar un poquito más al respecto, pero creo que por lo menos para los fans de Spawn les recordará los momentos por los cuales se volvieron lectores. Coméntenme si han leído Spawn, cuál es su mejor historia, qué Spawn les gusta más, Simmons o el otro, ¿qué les parecen los spin-offs que han sacado de Spawn? ¿Vieron la serie? ¿Vieron la película? Cuéntenme para que podamos platicar. Mi nombre es Warner y esto fue Hablemos de Cómics. Recuerden visitar su tienda favorita de cómics, Billions Comics, y nos estamos escuchando en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Recuerden que tenemos otros podcasts, Hablemos de Cine, Hablemos de Serie, y les digo, en algún momento voy a hablar de Todd McFarlane, pero no tanto como escritor, sino como empresario en mi otro podcast de Digital Media Pitch. Así que estén pendientes. Nos vemos. Chao.